Un saludo a los amantes de la historia de Inglaterra, en especial de la dinastía Tudor, de sus reyes, su corte y su época. Hoy les traigo un video sobre la música en tiempos de los Tudor. Más específicamente en las cortes de Enrique VIII, Isabel I y también del rey Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra. La música era de suma importancia en el periodo Tudor, particularmente en la corte real. Los artistas tenían la tarea de entretener a los monarcas en privado y educar a sus hijos, y eran recompensados con propinas extravagantes e incluso elogios personales del rey o la reina. Este material está realizado por petición de Violeta del Carmen del Castillo y de Blanca Wickham, quienes querían saber más sobre qué tipo de música se tocaba o escuchaba en la época. La música fue una faceta importante de la cultura del siglo XVI. Desempeñó un papel en todos los aspectos de la vida de la corte: procesiones, coronaciones, funerales, bautizos, fanfarrias que anunciaban la llegada del monarca, música en la cámara privada y música para los desfiles y mascaradas que entretenían a la corte. También era una parte integral del culto religioso. La música la proporcionaban tanto músicos profesionales como los propios cortesanos. Tocar algún instrumento, cantar y bailar eran elementos esenciales de la educación real y noble. Baltasar Castiglione, un cortesano italiano, diplomático y autor, en su influyente obra de 1528, El libro del cortesano, hizo gran énfasis en la necesidad del cortesano de apreciar la música y tocar bien como aficionado. Los músicos profesionales de la corte, por su parte, tenían su propia jerarquía. Los que tocaban instrumentos fuertes, por ejemplo, trompetas y cornetas, eran menos valorados que los que tocaban instrumentos suaves, como instrumentos de cuerda y teclados. Estos músicos eran los animadores privados del monarca y formarían parte de su cámara privada. A menudo eran recompensados con propinas extravagantes e incluso elogios personales del rey o la reina. Durante el reinado de Enrique VII, había un número cada vez mayor de músicos extranjeros, en particular los de Francia y los Países Bajos, en la corte, convirtiéndose en la mayoría de los que se sabe que fueron empleados a la muerte de dicho rey. Su madre, Lady Margaret Beaufort, fue la principal patrocinadora de la música durante su reinado, encargando varios escenarios para las nuevas fiestas litúrgicas y ordinarias de la misa. El resultado fue un estilo muy elaborado, que equilibró las muchas partes del escenario y prefiguró los desarrollos renacentistas en otros lugares. Compositores de la era Tudor. Todos los monarcas Tudor y Estuardo eran músicos y se interesaron personalmente por los artistas profesionales de sus cortes. Algunos de estos músicos de la corte también eran escritores e intérpretes muy conocidos. El músico más importante de Enrique VII fue Robert Fairfax, organista de la Abadía de San Albano y primer doctor en música en Cambridge. Fairfax siguió sirviendo a Enrique VIII, siendo uno de sus últimos encargos la música para el encuentro entre dicho monarca y el rey francés Francisco I en el campo de la Tela de Oro, en 1520. Otro compositor muy conocido del reinado de Enrique VII, que también fue encargado por la esposa de Enrique, Isabel de York, fue William Cornish. Mientras tanto, en Escocia, Robert Carver proporcionó música para la corte de Jacobo IV y también para la coronación de Jacobo V, y en el reinado de Isabel I, dos de los compositores ingleses más famosos de todos los tiempos, Thomas Tallis y William Byrd, alcanzaron las alturas de su genio. Entre los deberes de los músicos de la corte estaba la tutoría de los niños reales, quienes aprendieron a tocar al menos un instrumento. En 1502, Isabel de York pagó 4 libras esterlinas por un par de clavicordios, un instrumento de teclado de cuerda, para ella, mientras que su marido, Enrique VII, compró laúdes para sus hijas, Margaret Tudor y María, quienes también tocaban el clavicordio. María era lo suficientemente hábil para entretener a Felipe, duque de Borgoña, en Windsor, cuando tenía solo 11 años, mientras que la habilidad de Margaret con el laúd fue útil cuando conoció a Jacobo IV de Escocia, con quien más tarde se casó. Se dice que el viejo rey de 30 años tranquilizaba a la princesa de 13, tocando y cantando con ella. Su hijo, Jacobo V, era igualmente aficionado al pasatiempo, pero aunque tenía talento para leer a primera vista,
Su voz para cantar se describía como estridente y áspera. Enrique VIII y la música. De su familia musical, Enrique VIII fue probablemente el más dotado. Tocó numerosos instrumentos, el laúd, el órgano y otros teclados, flautas y el arpa, y tenía buena voz para cantar. Enrique escribió una serie de composiciones, la más famosa probablemente fue Pasatiempo con buena compañía, aunque, lamentablemente, probablemente no, Greensleeves, que es posterior. Toda su vida, Enrique VIII patrocinó a los músicos, con al menos 60 en su personal al final de su reinado, sin incluir a sus caballeros y niños coristas de la Capilla Real. Los embajadores comentaban con frecuencia sobre la hermosa música de la corte de Enrique, haciendo comparaciones desfavorables con la del rey Francisco, cuyo principal maestro de canto a menudo estaba borracho. Enrique no solo tocaba varios instrumentos, también poseía una enorme colección de ellos. Su multitud incluía cornetas, gaitas, violas, laúdes, flautas, chirimías, que es un instrumento de viento de madera de doble lengüeta, y más de 150 flautas. Enrique incluso poseía un tipo primitivo de pianola en forma de un juego de virginales que iba con una rueda sin que se le toque. La música fue un placer que Enrique compartió con algunas de sus esposas. Él y Catalina de Aragón favorecieron particularmente a un fraile llamado Dionisio Memo, que había sido organista en San Marcos, en Venecia, y trajo su excelente instrumento a Inglaterra a un gran costo. Enrique estaba tan encantado con Memo que le pidió al Papa que liberara al fraile de su orden, para que pudiera unirse a la capilla real del rey. La hija de Enrique y Catalina, María, estaba igualmente hipnotizada por Memo. Sus primeras palabras registradas cuando tenía unos 2 años fueron sacerdote, música, música, y se dice que ella repetía esas palabras hasta que Enrique le ordenaba a Memo tocar. María creció tocando instrumentos de teclado y se convirtió en una hábil laudista. Fue descrita en 1553 como sorprendente incluso a los mejores intérpretes, tanto por la rapidez de su mano como por el estilo de su forma de tocar. María fue instruida por Philippe van Wilder, uno de los principales músicos de Enrique, quien tocó para el rey en su cámara privada. Van Wilder pasó a enseñar al hijo de Enrique, Eduardo VI, a ser excelente para tocar el laúd y dirigió un coro en la coronación de Eduardo. Se dice que se le pagó una suma sustancial de dinero por cuidar de los estuches de laúd del joven rey. Los músicos de Eduardo incluían 18 trompetistas, 7 violinistas, 4 músicos de saco, un arpista, un gaitero, un baterista, 8 juglares y un músico de rabel, que un tipo de violín, y 8 juglares. Isabel I. Los virginales parecen haber sido el instrumento elegido por Isabel I, que pasaba horas regulares practicando. Uno de los instrumentos de dicha reina, que data de 1594, a partir de una pequeña inscripción, se encuentra ahora en el Museo de Victoria y Alberto, de Londres. Isabel se enorgullecía bastante de su habilidad y, cuando el embajador escocés, Sir James Melville, le informó que su prima María Estuardo, la reina de Escocia, tocaba tanto el laúd como el virginal, Isabel estaba ansiosa por saber si tenía un rival. Preguntó que también tocaba María, y recibió la respuesta de, razonablemente, para ser una reina. Más tarde ese día, el primo de Isabel, Lord Hanston, le pidió a Melville que escuchara música con él. Hanston lo llevó a una galería donde Melville escuchó música que lo embelesó, resultando ser la misma Isabel tocando. Ella le dijo tímidamente a Melville que no lo esperaba y que no tocaba frente a caballeros, pero, ya que la había oído, quizás podría decirle si su forma de tocar o si la de la reina de Escocia era mejor. Entonces, Melville se vio obligado a responder que Isabel era la mejor intérprete. Isabel también apreció el desempeño de los demás. Antes de que Lord Darnley fuera a la corte escocesa para cortejar a María, él a menudo asistía a Isabel. Él tocaría el laúd para ella, en lo que parece que ella siente placer, ya que, de hecho, él tocaba muy bien. Ana Bolena. Isabel pudo haber heredado su talento tanto de su madre, Ana Bolena, como de su padre. Según el biógrafo de Ana, Eric Gibbs, la segunda esposa de Enrique VIII pudo haber sido instruida por Henry Bredemers, organista de la archiduquesa Margarita de Austria.
Bredemers fue tutor de música del sobrino de la archiduquesa, Carlos V, y sus hermanas, una de las cuales, Leonor, más tarde reina de Francia, se destacó como particularmente hábil. De quienquiera que Ana aprendiera, se la describía como sabiendo perfectamente cómo cantar y bailar, tocar el laúd y otros instrumentos. Una de las objeciones de Enrique a su cuarta esposa, Ana de Cleves, fue que ella no tenía habilidades musicales. Aparentemente en Alemania, a diferencia de la mayor parte de Europa, no se consideraba apropiado que las grandes damas tuvieran algún conocimiento de música. Siendo la música tan central en la vida de Enrique, para él, esto era completamente inaceptable. Afortunadamente, la música fue un gusto que Enrique pudo compartir con su sexta esposa, Catalina Parr. Ambos patrocinaron conjuntamente a una familia de músicos italianos, los Bassano, que continuaron como intérpretes de la corte hasta el siglo XVII. El culto. La música era un componente vital de la adoración antes de la Reforma. Tener una capilla completa de cantores era una importante marca de estatus, y la búsqueda de hombres y niños adecuados era algo que ocupaba las mentes de los más altos rangos de la sociedad. Existe correspondencia relacionada con la rivalidad amistosa entre el cardenal Wolsey y Enrique VIII con respecto a los cantantes en sus capillas. Ambos hombres buscaron reclutar coristas talentosos e incluso organizaron una competencia para ver qué coro era el mejor. Enrique dio la victoria a los hombres de Wolsey, por lo que, con mucho tacto, Wolsey entregó al servicio de Enrique a un niño con un talento musical especial. Otro joven músico que comenzó su carrera en la capilla de Wolsey fue Mark Smeaton. Smeaton tocaba el laúd, las virginales y las regias y era un consumado cantante y bailarín. Enrique estaba tan complacido con Smeaton que le dieron un puesto como músico en la cámara privada. Por lo tanto, a menudo estaba en compañía de Ana Bolena y esta proximidad de la reina con un hombre de baja cuna, pues Smeaton era hijo de un carpintero, se usó para ensuciar el nombre de Ana. Smeaton confesó haber cometido adulterio con ella, un cargo que ella negó enérgicamente. Otra reina cuya caída fue provocada por su maestro de música fue la quinta esposa de Enrique VIII, Catalina Howard. Cuando no tenía más de 12 o 13 años, Henry Manox, su profesor, fue sorprendido besándola y acariciándola. Más tarde, cuando Catalina era reina, el incidente se utilizó como prueba en los cargos de adulterio por los que fue ejecutada. La contratación de músicos entre sí y el envío de juglares para entretener a amigos y familiares era una forma de demostrar afecto. Catalina Parr, que tenía músicos, incluido un consorte de violas, envió un músico a su hijastra, Lady María, con las palabras: «Él será muy aceptable por su habilidad en la música, de la cual usted, estoy muy consciente, disfruta tanto como yo». En 1561, Eduardo, conde de Hertford, encontró un flautista para Isabel I en Francia, después de la muerte de su anterior flautista. El baile. Tanto María I como Isabel I eran aficionadas a la danza. Eduardo VI, bastante mojigato, de 9 años, envió un mensaje a su madrastra, Catalina Parr, pidiéndole que suplicara a su querida hermana María que no asistiera más a los bailes y festejos extranjeros, que no se convierten en una fiesta muy cristiana para una princesa. Esto reflejaba la visión bastante más censuradora de la música que tenían los reformadores religiosos radicales. El tutor de Lady Jane Grey, John Almer, solicitó al reformador suizo Bullinger que prescribiera un periodo de tiempo adecuado para que Jane se dedicara a la música, ya que, en este sentido, la gente en este país se equivoca sin medida. A pesar de la afición personal de Eduardo VI por la música, este creciente puritanismo significó que ya no se consideraba tan apropiado para las ceremonias religiosas y el libro de oraciones de 1552 redujo significativamente la cantidad de música en el servicio. La música volvió a la Iglesia bajo María y esta fue una de las prácticas católicas que Isabel se alegró de conservar. Si bien la Iglesia inglesa mantuvo gran parte de la música coral de días anteriores, la reforma más estricta en Escocia eliminó la gran mayoría de la música sacra anterior a la reforma. Bien entrados en los 60, Isabel todavía podía bailar las enérgicas gallardas en las que se había destacado en su juventud, y reprendió a cualquiera de sus damas de compañía que no bailara a su satisfacción,
mientras ella marcaba el ritmo con el pie. El amor de Isabel por la música era tan conocido, que en su lecho de muerte sus ansiosos consejeros convocaron a sus músicos, quizás para despertarla del estupor en el que había caído, o quizás para consolarla. La música y el teatro. Las representaciones de obras isabelinas y jacobeanas incluían con frecuencia el uso de música, con representaciones de órganos, laúdes, violas y flautas que tocaban hasta una hora antes de la representación real, y los textos indican que se usaron durante las obras. Las obras, quizás particularmente las historias y tragedias más pesadas, se interrumpían con frecuencia con una breve obra musical, quizás derivada del intermezzo italiano, con música, bromas y baile, conocida como jig, y de la cual la danza jig deriva su nombre. Después del cierre de los teatros de Londres en 1642, estas tendencias se convirtieron en obras cantadas, que son reconocibles como de la ópera inglesa. La primera generalmente se considera como El sitio de Rodas, 1656, de William Davenant, originalmente presentada en una actuación privada. Pero el desarrollo de la ópera inglesa autóctona tuvo que esperar a la restauración de la monarquía en 1660 y al patrocinio de Carlos II. Música de consorte. Consortes de instrumentos desarrollados en el periodo Tudor en Inglaterra como consortes completos, es decir, todos los instrumentos de la misma familia, por ejemplo, un conjunto de violas tocados juntos, y un consorte mixto o roto, que consta de instrumentos de varias familias, por ejemplo, violas y laúdes. Las principales formas de música compuestas para consortes incluyeron fantasías, innómines, variaciones, bailes y suites de fantasía. Muchos de los principales compositores de los siglos XVI y XVII produjeron obras para consortes, incluidos William Byrd, Giovanni Coperario, Orlando Gibbons, John Jenkins y Henry Purcell. Escuela madrigal inglesa. La llamada escuela madrigal inglesa fue el breve pero intenso florecimiento del madrigal musical en Inglaterra, principalmente entre 1588 y 1627. Basada en la forma musical italiana y patrocinada por Isabel I después de la muy popular música transalpina de Nicholas Jonge en 1588. Los madrigales ingleses eran a capella, predominantemente de estilo ligero, y generalmente comenzaban como copias o traducciones directas de modelos italianos, en su mayoría de 3 a 6 versos. Los compositores de madrigales más influyentes en Inglaterra, o cuyo trabajo ha sobrevivido, fueron Thomas Morley, Thomas Wilkes y John Williams. Una de las compilaciones más notables de madrigales ingleses fue Los Triunfos de Oriana, una colección de madrigales compilada por Thomas Morley y dedicada a Isabel I. Los madrigales continuaron componiéndose en Inglaterra durante la década de 1620, pero se detuvieron a principios de la década de 1630, cuando comenzaron a parecer obsoletos, a medida que nuevas formas de música comenzaban a emerger del continente. Canciones en solitario con el laúd. También surgieron de la corte isabelina las canciones en solitario, ocasionalmente con más de 3 partes, acompañadas con un laúd. Su popularidad comenzó con la publicación del primer libro de aires, en 1597, de John Dowland. Dowland había viajado mucho por Europa y probablemente basó sus temas en el monody italiano y el air de cor francés. Sus temas más famosos incluyen Vuelve, Fluyen, Mis lágrimas, Vi llorar a mi señora y En la oscuridad déjame morar. El género fue desarrollado aún más por Thomas Campion, cuyos Books Offers de 1601, coescrito con Philippe Roseter, que contiene más de 100 canciones para laúd, se reimprimió 4 veces en la década de 1610. Aunque este auge de la imprenta se extinguió en la década de 1620, estas canciones en solitario continuaron escribiéndose y representándose y, a menudo, se incorporaron a las mascaradas de la corte. Mascaradas. Thomas Campion también fue un compositor de mascaradas de la corte, una representación elaborada que involucraba música y baile, canto y actuación, dentro de un diseño de escenario complejo, en el que el encuadre arquitectónico y el vestuario podrían ser diseñados por un arquitecto de renombre, como Íñigo Jones, para presentar una alegoría deferente, que halaga a un patrón noble o real.
Estos se desarrollaron a partir de la tradición medieval de disfrazarse en el periodo Tudor temprano y se volvieron cada vez más complejos bajo Isabel I, Jacobo I y Carlos I. Se contrataron actores y músicos profesionales para las partes de oratoria y el canto. William Shakespeare incluyó secciones similares a mascaradas en muchas de sus obras y se sabe que Ben Jonson las escribió. A menudo, los enmascarados que no hablaban ni cantaban eran cortesanos. La reina consorte de Jacobo I, Ana de Dinamarca, bailaba con frecuencia con sus damas enmascaradas entre 1603 y 1611, y Carlos I actuaba en las mascaradas en su corte. La mascarada terminó en gran medida con el cierre de los teatros y el exilio de la corte bajo la Commonwealth. La corte escocesa. La música era tan importante en la corte escocesa como en la inglesa. Si bien había gaitas en la corte inglesa, no hay mención de ellas en la corte de Jacobo V, pero sí trompetistas, silbadores y tamborileros, vestidos con la librea roja y amarilla del rey. Estos músicos se utilizaron en la guerra y con fines ceremoniales, como saludar a las dos reinas de Jacobo V, la primera llamada Madeleine y la segunda, María de Guisa, a su llegada a Escocia en 1537 y 1538, respectivamente. Los monarcas escoceses también disfrutaban escuchando y tocando música suave. Jacobo V y María de Guisa tenían cada uno un consorte de violas italianas. El instrumento principal de dicho rey parece haber sido el laúd, para el cual su terrateniente compraba con frecuencia cuerdas nuevas. Las influencias europeas, particularmente flamencas y francesas, eran fuertes en la corte escocesa, que también tenía su propia familia italiana de músicos, aunque tomaron el nombre escocés de Drummond. Tras la destitución de María Estuardo, reina de Escocia, en 1567, la música fue menos central para la corte escocesa. Su hijo, Jacobo VI y I de Inglaterra, fue descrito en 1584 como odiando el baile y la música en general. Sin embargo, esto cambió a medida que Jacobo maduraba y, bajo la influencia de su esposa, Ana de Dinamarca, la corte que presidía, primero en Escocia y luego en Inglaterra, era tan sofisticada en sus gustos musicales como cualquier otra en Europa. Cada una de las principales naciones de Inglaterra, Irlanda, Escocia y Gales, retuvo formas únicas de música e instrumentación, pero la música británica estuvo muy influenciada por los desarrollos continentales, mientras que los compositores británicos hicieron una importante contribución a muchos de los principales movimientos de la música antigua en Europa, incluyendo la polifonía del Ars Nova, y sentó algunas de las bases de la música clásica nacional e internacional posteriores. Los músicos de las Islas Británicas también desarrollaron algunas formas distintivas de música, incluido el canto celta, la contenance angloise, la ronda, las antífonas votivas polifónicas y el villancico en la era medieval y los madrigales ingleses, los laúd y las mascaradas en la era del Renacimiento, que conduciría al desarrollo de la ópera en inglés en el apogeo del barroco en el siglo XVIII. Y bueno amigos, hasta aquí este video sobre la música de corte y de culto durante la época Tudor y parte del Estuardo. Espero que les haya gustado. Y estaré ansioso por leer todos sus comentarios, los cuales agradezco sinceramente. No olviden darle me gusta a este material, si así lo creen merecedor, y también de suscribirse al canal si no lo han hecho ya. ¡Feliz día y hasta la próxima!